El país más peligroso del mundo, Afganistán bajo control armado. En algún lugar del planeta existe una tierra donde el amanecer no trae esperanza, sino incertidumbre. Donde las montañas que alguna vez fueron símbolo de majestuosidad, ahora representan escondites para combatientes armados. Donde las calles que solían llenarse de mercados vibrantes, ahora están dominadas por el silencio del miedo. Ese lugar es Afganistán, una nación que ha sido catalogada repetidamente como el país más peligroso del mundo para vivir. Bienvenidos a este recorrido por una de las realidades más complejas y devastadoras de nuestro tiempo. Durante los próximos minutos, exploraremos cómo un país con una historia milenaria, con una cultura rica y diversa, con paisajes que quitan el aliento, se ha convertido en sinónimo de guerra, terrorismo y desesperanza. Vamos a adentrarnos en las entrañas de una nación bajo control armado, donde cada día representa una batalla por la supervivencia. Este no es un documental para juzgar, sino para comprender. Para mirar más allá de los titulares sensacionalistas y las imágenes fugaces que vemos en los noticieros. Es un intento por humanizar a los millones de afganos que despiertan cada mañana preguntándose si ese será su último día, si podrán alimentar a sus familias, si sus hijas algún día volverán a pisar una escuela. Afganistán, el corazón de Asia, el cruce de civilizaciones, la tierra que vio pasar a Alejandro Magno, que fue parte de la ruta de la seda, que alguna vez fue conocida como el granero de Asia Central. Hoy se encuentra sumida en una de las peores crisis humanitarias que la humanidad contemporánea ha presenciado. Para entender el Afganistán de hoy, necesitamos viajar en el tiempo. No podemos hablar del presente sin comprender las heridas del pasado que nunca sanaron, las decisiones que se tomaron en capitales lejanas, los intereses geopolíticos que convirtieron a esta nación en un tablero de ajedrez, donde las potencias mundiales jugaron sus partidas más crueles. Todo comenzó mucho antes de lo que la mayoría de la gente recuerda. Afganistán ha sido históricamente una zona de amortiguamiento entre imperios. En el siglo XIX fue el escenario del llamado Gran Juego, la competencia estratégica entre el Imperio Británico y el Imperio Ruso por la influencia en Asia Central. Los afganos resistieron 3 guerras anglo-afganas, demostrando que su espíritu guerrero no se doblegaría fácilmente ante invasores extranjeros. Pero la verdadera tragedia moderna comenzó en 1979, cuando la Unión Soviética decidió invadir Afganistán para apoyar al gobierno comunista que enfrentaba una creciente resistencia interna. Lo que siguió fue una década de guerra brutal que transformaría para siempre el destino de esta nación. Los soviéticos trajeron consigo tanques, helicópteros y bombas. Arrasaron aldeas enteras, sembraron millones de minas antipersona que hasta el día de hoy siguen cobrando vidas y desplazaron a millones de afganos que huyeron a Pakistán e Irán. Pero también despertaron algo que no pudieron controlar: la resistencia de los muyahidines. Aquí es donde la historia se vuelve particularmente irónica y trágica. Estados Unidos, en plena Guerra Fría, vio en los muyahidines afganos una oportunidad perfecta para debilitar a su enemigo soviético. A través de la Agencia Central de Inteligencia y con la colaboración de Pakistán y Arabia Saudita, Washington canalizó miles de millones de dólares en armas, entrenamiento y recursos hacia estos combatientes islamistas. Entre aquellos guerreros que recibieron apoyo estadounidense se encontraba un joven saudí llamado Osama Bin Laden. Nadie imaginaba entonces que ese mismo hombre, 2 décadas después, orquestaría los ataques del 11 de septiembre que cambiarían el curso de la historia mundial. Los soviéticos finalmente se retiraron en 1989, dejando tras de sí un país devastado.
Más de 1 millón de afganos habían muerto. La infraestructura estaba destruida. Y lo que siguió fue todavía peor. Una guerra civil despiadada entre las distintas facciones muyahidines que habían luchado juntas contra los soviéticos. Los señores de la guerra se repartieron el país. Kabul fue destruida por los bombardeos entre facciones rivales. La población civil, atrapada en medio del fuego cruzado, sufría violaciones, saqueos y asesinatos sistemáticos. Fue en ese caos donde surgió un movimiento que prometía restaurar el orden mediante la aplicación estricta de la ley islámica: los talibanes. Los talibanes emergieron de las madrazas, las escuelas religiosas de Pakistán, donde millones de refugiados afganos habían crecido aprendiendo una interpretación extremadamente conservadora del Islam. La palabra talibán significa literalmente estudiantes en pastún, y estos jóvenes estudiantes religiosos prometieron traer paz y justicia islámica a una nación destrozada por la guerra. En 1994, un grupo de estos estudiantes religiosos, liderados por el mulá Mohamed Omar, tomaron las armas en la provincia de Kandahar. Su primera acción fue liberar a un grupo de niñas que habían sido secuestradas por un señor de la guerra local. Este acto les ganó el apoyo inicial de una población desesperada por cualquier forma de orden. Lo que siguió fue una expansión meteórica. En apenas 2 años, los talibanes habían conquistado la mayor parte del país, incluyendo Kabul. Para 1996, controlaban aproximadamente el 90% del territorio afgano, estableciendo lo que llamaron el Emirato Islámico de Afganistán. El régimen talibán impuso una de las formas de gobierno más restrictivas que el mundo moderno había visto. Las mujeres fueron completamente excluidas de la vida pública. Se les prohibió trabajar, estudiar, salir de sus casas sin un acompañante masculino, e incluso recibir atención médica de doctores hombres. Las que violaban estas reglas eran golpeadas públicamente o ejecutadas. Los hombres también enfrentaban restricciones severas. Debían dejarse crecer la barba hasta cierta longitud, asistir obligatoriamente a las oraciones en las mezquitas 5 veces al día y evitar cualquier forma de entretenimiento considerada anti-islámica. La música fue prohibida. La televisión fue prohibida. Los cines fueron cerrados. Los estadios de fútbol se convirtieron en lugares de ejecuciones públicas. La destrucción de los Budas de Bamiyan en marzo de 2001 simbolizó la brutalidad cultural del régimen. Estas estatuas gigantescas, talladas en los acantilados en el siglo VI, habían sobrevivido 1500 años de historia. Los talibanes las demolieron en cuestión de días, argumentando que eran ídolos contrarios al Islam. Pero quizás lo más peligroso del régimen talibán fue su alianza con Al-Qaeda. Osama Bin Laden había regresado a Afganistán en 1996 y el mulá Omar le ofreció refugio. Desde las montañas afganas, Bin Laden planeó y coordinó una serie de ataques terroristas, incluyendo los atentados contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania en 1998 y el ataque al destructor USS Cole en 2000. El mundo ignoró en gran medida lo que sucedía en Afganistán. Era un país lejano, pobre, aparentemente irrelevante para los intereses globales. Todo eso cambió la mañana del 11 de septiembre de 2001. Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, que cobraron la vida de casi 3.000 personas en Nueva York, Washington y Pensilvania, transformaron a Afganistán en el centro de la atención mundial. Estados Unidos exigió que los talibanes entregaran a Osama Bin Laden. Cuando estos se negaron, la respuesta fue inevitable. El 7 de octubre de 2001 comenzó la Operación Libertad Duradera.
Estados Unidos, con el apoyo de una coalición internacional y de las fuerzas de la Alianza del Norte afgana, lanzó una campaña militar masiva contra los talibanes y Al-Qaeda. En cuestión de semanas, el régimen talibán colapsó. Para diciembre, Kabul había sido liberada y un nuevo gobierno interino, liderado por Hamid Karzai, había sido instalado. El mundo celebró lo que parecía una victoria rápida y decisiva. Se habló de reconstrucción, de democracia, de derechos de las mujeres, de un nuevo amanecer para Afganistán. Miles de millones de dólares en ayuda internacional comenzaron a fluir hacia el país. Se abrieron escuelas para niñas, se construyeron hospitales, se pavimentaron carreteras, se crearon instituciones democráticas, pero la realidad era mucho más compleja. Los talibanes no habían sido derrotados, simplemente se habían replegado a las zonas rurales y a las áreas tribales de Pakistán, donde se reagruparon y comenzaron una insurgencia que duraría 2 décadas. Los errores de la ocupación fueron numerosos. La corrupción del gobierno afgano alcanzó niveles escandalosos. Los señores de la guerra que habían cometido atrocidades durante la guerra civil fueron reintegrados al poder. Las operaciones militares causaron numerosas bajas civiles que alimentaron el resentimiento contra las fuerzas extranjeras. La producción de opio, que los talibanes habían reducido drásticamente, se disparó hasta convertir a Afganistán en el mayor productor mundial de heroína. A medida que pasaban los años, la insurgencia talibán se fortalecía. Los ataques suicidas, los dispositivos explosivos improvisados, las emboscadas y los asesinatos selectivos se volvieron cada vez más frecuentes. Las zonas rurales fueron cayendo gradualmente bajo control talibán, mientras el gobierno de Kabul apenas mantenía el control de las principales ciudades. Estados Unidos envió más tropas. En su punto máximo, en 2011, había más de 100.000 soldados estadounidenses en suelo afgano, más decenas de miles de tropas de la coalición internacional. Pero ni siquiera ese despliegue masivo pudo cambiar la trayectoria del conflicto. La muerte de Osama Bin Laden en mayo de 2011, abatido por fuerzas especiales estadounidenses en Pakistán, no trajo la paz esperada. La guerra continuó, año tras año, cobrando miles de vidas y consumiendo billones de dólares. Para cuando el presidente estadounidense Joe Biden anunció la retirada definitiva de las tropas en abril de 2021, la situación era desalentadora. El gobierno afgano, a pesar de 20 años de apoyo militar y financiero estadounidense, era incapaz de mantenerse por sí solo. Lo que sucedió en el verano de 2021 sorprendió incluso a los analistas más pesimistas. A medida que las tropas estadounidenses se retiraban, los talibanes lanzaron una ofensiva relámpago que arrasó con las defensas gubernamentales. Provincia tras provincia cayó en cuestión de días, a veces sin disparar un solo tiro. Los soldados afganos, desmoralizados, mal pagados y abandonados por un liderazgo corrupto, se rendían en masa. Los señores de la guerra que supuestamente defenderían sus territorios negociaban acuerdos con los talibanes. El 15 de agosto de 2021, los talibanes entraron en Kabul. El presidente Ashraf Ghani huyó del país, supuestamente llevándose millones de dólares. El gobierno que había sido construido con 20 años de esfuerzo internacional colapsó en cuestión de horas. Las escenas en el aeropuerto de Kabul fueron apocalípticas. Miles de afganos desesperados intentaban abordar los últimos vuelos de evacuación. Imágenes de personas aferrándose a los aviones en movimiento, cayendo desde las alturas, dieron la vuelta al mundo. Fue el final caótico y humillante de la intervención estadounidense más larga de la historia. Los talibanes habían vuelto, y esta vez
prometían que serían diferentes. Hablaron de amnistía general, de respetar los derechos de las mujeres dentro del marco del Islam, de trabajar con la comunidad internacional. Pero pronto quedó claro que esas promesas eran vacías. Hoy, Afganistán vive bajo un régimen que combina el autoritarismo medieval con la tecnología del siglo XXI. Los talibanes han impuesto gradualmente restricciones cada vez más severas, creando lo que muchos describen como el país más represivo del mundo, especialmente para las mujeres. Las niñas tienen prohibido asistir a la escuela secundaria. Las mujeres tienen prohibido trabajar en la mayoría de los sectores, tienen prohibido visitar parques, gimnasios, baños públicos, tienen prohibido viajar largas distancias sin un acompañante masculino, tienen prohibido mostrar sus rostros en público. En diciembre de 2022, los talibanes prohibieron que las mujeres trabajaran para organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales. Esto provocó que muchas organizaciones humanitarias suspendieran sus operaciones, agravando una crisis humanitaria que ya era catastrófica. Según las Naciones Unidas, más de 28 millones de afganos, aproximadamente 2/3 de la población, necesitan asistencia humanitaria. Millones enfrentan niveles de hambre de emergencia. Los hospitales carecen de medicamentos básicos, los niños mueren de enfermedades prevenibles, la economía se ha derrumbado. El congelamiento de las reservas del Banco Central afgano por parte de Estados Unidos, junto con las sanciones internacionales, ha estrangulado la capacidad del país para funcionar. Los empleados públicos pasan meses sin recibir sus salarios. El sistema bancario apenas funciona. La moneda ha perdido gran parte de su valor. El desempleo es masivo. Millones de afganos que tenían trabajos durante el gobierno anterior han sido despedidos, especialmente mujeres y aquellos que trabajaban para organizaciones extranjeras o el gobierno. Muchos profesionales educados han huido del país, creando una fuga de cerebros devastadora. Aunque los talibanes han logrado imponer cierto nivel de control en el país, la violencia no ha terminado. El Estado Islámico del Gran Jorasán, conocido como ISIS-K, ha emergido como una amenaza significativa. Este grupo, aún más extremista que los talibanes, ha llevado a cabo decenas de ataques terroristas devastadores. El ataque más mortal ocurrió durante la evacuación de Kabul, cuando un terrorista suicida de ISIS-K detonó explosivos en la puerta del aeropuerto, matando a más de 170 personas, incluyendo 13 soldados estadounidenses. Pero los ataques han continuado. Mezquitas, hospitales, escuelas, eventos deportivos, todos han sido blancos. La comunidad hazara, una minoría étnica chiita que representa aproximadamente el 15% de la población, ha sido particularmente afectada. ISIS-K los considera herejes y los ha atacado repetidamente. Colegios para niñas hazaras, mezquitas chiitas y vecindarios hazaras han sido bombardeados, matando a cientos de personas inocentes. Los talibanes, irónicamente, se encuentran ahora en la posición de combatir al terrorismo que ellos mismos practicaron durante 2 décadas. Han lanzado operaciones contra células de ISIS-K, pero su capacidad para proteger a la población es limitada. Además de ISIS-K, existen numerosos otros grupos armados en el país. Algunas facciones del antiguo gobierno y ejército han formado movimientos de resistencia, aunque su efectividad ha sido mínima. Grupos criminales operan con impunidad en muchas áreas. El tráfico de drogas continúa siendo una fuente masiva de ingresos para diversos actores armados. La violencia doméstica, mientras tanto, ha alcanzado niveles epidémicos, con las mujeres completamente despojadas de derechos legales y recursos. El abuso en el hogar se ha disparado. No hay refugios a donde ir.
No hay policía que responda a las denuncias. No hay tribunales que hagan justicia. Para comprender verdaderamente lo que significa vivir en el país más peligroso del mundo, necesitamos escuchar las voces de quienes experimentan esta realidad cada día. Los siguientes testimonios, aunque los nombres han sido cambiados para proteger a las personas, representan historias reales de afganos que viven bajo el régimen talibán. Fátima tenía 22 años cuando los talibanes tomaron el poder. Era estudiante de medicina en la Universidad de Kabul, a solo 2 años de convertirse en doctora. Soñaba con abrir una clínica para mujeres en su provincia natal, donde la mayoría de las mujeres nunca habían visto a un médico. Cuando los talibanes cerraron las universidades para mujeres, Fátima quedó devastada. Cuenta que pasó semanas llorando, incapaz de aceptar que sus sueños habían sido destruidos de la noche a la mañana. Ahora pasa sus días encerrada en casa, ayudando a su madre con las tareas domésticas. No tiene permitido salir sola, no tiene permitido estudiar, no tiene futuro. Ahmad era traductor para el ejército estadounidense durante 15 años. Cuando los talibanes tomaron el poder, su nombre apareció en listas de colaboradores que circulaban en redes sociales. Recibió amenazas de muerte. Vecinos que conocía de toda la vida le advirtieron que combatientes talibanes estaban preguntando por él. Ahmad logró esconderse con familiares en otra provincia, pero vive con terror constante. No puede solicitar empleo porque su historial lo condenaría. No puede obtener una visa para salir del país. Cada vez que escucha un vehículo detenerse cerca de donde se esconde, piensa que han venido a matarlo. Mariam era maestra de primaria. Durante 20 años dedicó su vida a educar a niñas en uno de los distritos más pobres de Kabul. Vio a generaciones de estudiantes crecer, convertirse en profesionales, formar familias. Cuando los talibanes prohibieron que las mujeres enseñaran a niños, Mariam perdió su trabajo. Pero lo más doloroso para ella fue ver cómo sus estudiantes eran arrancadas de las aulas. Niñas brillantes, con sueños de convertirse en doctoras, ingenieras, abogadas, ahora están confinadas en sus hogares, esperando ser casadas con hombres que sus familias elijan. Algunas, cuenta Mariam con lágrimas, tenían apenas 12 años. Karim era periodista. Cubría política y derechos humanos para uno de los principales medios de comunicación independientes del país. Cuando los talibanes tomaron el poder, su medio fue cerrado. Muchos de sus colegas fueron arrestados, golpeados, algunos desaparecieron. Karim logró escapar a Pakistán, pero allí vive como refugiado ilegal, constantemente temiendo ser deportado. No puede trabajar legalmente. No puede enviar dinero a su familia en Kabul. Pasa sus días en un pequeño cuarto compartido con otros refugiados, preguntándose si algún día podrá ejercer su profesión nuevamente. Afganistán no existe en el vacío. Lo que sucede dentro de sus fronteras tiene repercusiones que se extienden por toda la región y más allá. Los países vecinos enfrentan desafíos significativos relacionados con la situación afgana. Pakistán alberga a millones de refugiados afganos, una carga que ha generado tensiones políticas y económicas. Las relaciones entre el gobierno pakistaní y los talibanes son complicadas. Por un lado, Pakistán históricamente apoyó a los talibanes como una forma de mantener influencia en Afganistán y contrarrestar la presencia india. Por otro lado, el gobierno pakistaní enfrenta su propia insurgencia talibán, el Tehrik y Talibán Pakistán, que opera desde territorio afgano. Irán comparte una larga frontera con Afganistán y también alberga a millones de refugiados. Como nación mayoritariamente chiita, Irán ve con preocupación la persecución de la minoría hazara chiita por parte de los talibanes sunitas. Sin embargo,
Irán también ha buscado pragmáticamente establecer relaciones con el régimen talibán para proteger sus intereses fronterizos y comerciales. Las repúblicas centroasiáticas de Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán temen que la inestabilidad afgana se extienda hacia el norte. Los grupos extremistas que operan en Afganistán incluyen facciones de movimientos islamistas centroasiáticos que buscan derrocar a los gobiernos seculares de la región. China ha adoptado un enfoque pragmático, manteniendo contactos diplomáticos con los talibanes mientras protege sus intereses económicos. Beijing está particularmente preocupado por el posible apoyo afgano a separatistas uigures en Xinjiang. Al mismo tiempo, China ve oportunidades para expandir su influencia económica en la región, posiblemente integrando a Afganistán en su iniciativa del Cinturón y la Ruta. Rusia, a pesar de su traumática experiencia soviética en Afganistán, también ha establecido contactos con los talibanes. Moscú está preocupado por la amenaza terrorista y el tráfico de drogas que emanan de Afganistán, pero también ve una oportunidad para llenar el vacío dejado por la retirada estadounidense. Para Estados Unidos y sus aliados occidentales, Afganistán representa un fracaso estratégico de proporciones históricas. 20 años de guerra, billones de dólares gastados, miles de vidas perdidas, y el resultado final fue el regreso del mismo régimen que habían derrocado. Las lecciones de este fracaso serán debatidas durante generaciones. La crisis de refugiados generada por la situación afgana afecta a todo el mundo. Millones de afganos han huido del país desde la toma talibán, sumándose a los millones que ya vivían como refugiados. Europa enfrenta presiones migratorias. Países como Turquía han reforzado sus fronteras. Los afganos que huyen enfrentan peligrosos viajes por tierra y mar, con muchos muriendo en el intento. ¿Qué le depara el futuro a Afganistán? Las perspectivas son, francamente, sombrías. El régimen talibán no muestra señales de moderar sus políticas. Al contrario, las restricciones se han vuelto progresivamente más severas con el paso del tiempo. La comunidad internacional enfrenta un dilema imposible. Por un lado, negarse a interactuar con los talibanes significa abandonar a millones de afganos inocentes que necesitan desesperadamente ayuda humanitaria. Por otro lado, normalizar relaciones con el régimen significaría legitimar uno de los gobiernos más represivos del mundo. Algunos países han optado por un enfoque pragmático, manteniendo canales de comunicación con los talibanes mientras se niegan a otorgar reconocimiento formal. Otros han impuesto sanciones estrictas que, aunque dirigidas contra el régimen, inevitablemente afectan a la población civil. Las organizaciones humanitarias enfrentan decisiones imposibles cada día. ¿Cómo proporcionar ayuda en un país donde las mujeres tienen prohibido trabajar? ¿Cómo negociar con un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos más básicos? Algunas organizaciones han continuado operando con capacidad reducida. Otras se han retirado completamente. Dentro de Afganistán, las posibilidades de cambio desde adentro son limitadas. La población está desarmada, traumatizada y luchando por sobrevivir día a día. La resistencia armada ha sido hasta ahora inefectiva. Las protestas pacíficas, especialmente las lideradas por valientes mujeres afganas, han sido brutalmente reprimidas. Los talibanes mismos no son un bloque monolítico. Existen tensiones entre facciones más pragmáticas que favorecen cierta moderación para obtener reconocimiento internacional y facciones línea dura que rechazan cualquier compromiso. Hasta ahora, los línea dura han prevalecido. La posibilidad de que ISIS-K u otros grupos extremistas desestabilicen aún más la situación es real.
Un Afganistán sumido en otra guerra civil o un colapso total del Estado serían escenarios aún peores que la situación actual. Para los millones de afganos que han huido, el sueño de regresar a casa se vuelve cada día más distante. Muchos han comenzado a construir nuevas vidas en países de acogida, aunque enfrentan enormes desafíos de integración, discriminación y trauma. Para los millones que permanecen dentro del país, la vida continúa en condiciones de dificultad extrema. Se adaptan, sobreviven, encuentran pequeñas alegrías donde pueden. La resiliencia del pueblo afgano, forjada por décadas de guerra y sufrimiento, es extraordinaria. Pero la resiliencia tiene sus límites. La tragedia de Afganistán ofrece lecciones importantes que la comunidad internacional sería prudente en considerar. Las intervenciones militares, por más bien intencionadas que sean, rara vez logran los objetivos transformadores que prometen. 20 años de presencia militar estadounidense y miles de millones de dólares en ayuda no lograron construir un Estado afgano capaz de sostenerse por sí mismo. Imponer modelos de gobierno y valores desde afuera, sin suficiente consideración de las realidades culturales, históricas y sociales locales, es una receta para el fracaso. La democracia occidental que se intentó implantar en Afganistán nunca echó raíces profundas. La corrupción mata. El gobierno afgano que Estados Unidos apoyó durante 20 años estaba profundamente corrompido. Esta corrupción minó la legitimidad del Estado, alienó a la población y facilitó el resurgimiento talibán. No se puede ganar una guerra contra una insurgencia que tiene refugio seguro en un país vecino. Los talibanes siempre tuvieron la capacidad de replegarse a Pakistán, reagruparse y volver a la lucha. Abandonar a aliados locales tiene consecuencias devastadoras. Los afganos que trabajaron con fuerzas estadounidenses que creyeron en las promesas de un futuro mejor, fueron dejados a su suerte cuando las tropas se retiraron. Los derechos de las mujeres no pueden ser tratados como un tema secundario o negociable. La comunidad internacional no insistió lo suficiente en que cualquier acuerdo con los talibanes debía incluir garantías reales para los derechos de las mujeres. La memoria histórica importa. Afganistán ha sido el cementerio de imperios precisamente porque los invasores extranjeros consistentemente subestiman la complejidad del país y la determinación de su pueblo. Mientras concluimos este recorrido por el país más peligroso del mundo, es importante recordar que detrás de las estadísticas hay seres humanos. Cada número representa una madre que ha perdido a un hijo, un niño que ha perdido su infancia, una joven que ha perdido sus sueños, un anciano que ha perdido la esperanza de ver paz en su tierra antes de morir. Los afganos no eligieron nacer en un país devastado por décadas de guerra. No eligieron ser peones en los juegos geopolíticos de las grandes potencias. No eligieron vivir bajo un régimen que les niega los derechos más básicos. Son víctimas de circunstancias que están completamente fuera de su control. El mundo tiene una responsabilidad moral hacia el pueblo afgano. Esta responsabilidad no desaparece simplemente porque las tropas se retiraron o porque los titulares han pasado a otros temas. Los afganos siguen sufriendo, siguen luchando por sobrevivir, siguen mereciendo nuestra atención y nuestra solidaridad. ¿Qué podemos hacer nosotros, que vivimos lejos de las montañas del Hindu Kush, que nunca hemos escuchado el sonido de las bombas ni sentido el terror de un régimen totalitario? Podemos empezar por educarnos, por entender la complejidad de la situación más allá de los estereotipos y simplificaciones, por reconocer que los afganos no son diferentes de nosotros en lo fundamental. Quieren seguridad, quieren oportunidades, quieren un futuro para sus hijos.
Podemos apoyar a las organizaciones humanitarias que trabajan en Afganistán, que proporcionan alimentos, medicinas y educación a pesar de los enormes obstáculos. Podemos abogar ante nuestros gobiernos para que mantengan la presión sobre el régimen talibán en materia de derechos humanos. Podemos acoger a los refugiados afganos que llegan a nuestras comunidades. Podemos, sobre todo, negarnos a olvidar. En un mundo donde las crisis se suceden una tras otra, donde la atención pública salta de una tragedia a la siguiente, podemos mantener a Afganistán en nuestra conciencia colectiva. Podemos recordar que millones de seres humanos viven hoy en el país más peligroso del mundo y que merecen algo mejor. Afganistán, bajo control armado, representa uno de los fracasos más monumentales de la comunidad internacional en el siglo XXI. Es un recordatorio de los límites del poder militar, de las consecuencias de la arrogancia imperial, de la fragilidad de los avances en derechos humanos. Pero también es un testimonio de la extraordinaria resiliencia del espíritu humano. A pesar de todo lo que han sufrido, los afganos siguen adelante. Las maestras que enseñan en escuelas clandestinas, las mujeres que protestan sabiendo que serán golpeadas, los periodistas que documentan la realidad a riesgo de sus vidas, los padres que hacen lo imposible para alimentar a sus familias. Algún día, esperamos, la paz llegará a Afganistán. Algún día las niñas volverán a las escuelas, las mujeres recuperarán sus derechos, los refugiados podrán regresar a casa. Algún día, el amanecer sobre las montañas del Hindu Kush traerá esperanza en lugar de miedo. Pero ese día no llegará solo. Requerirá el esfuerzo sostenido de la comunidad internacional, el coraje de los afganos que luchan por el cambio desde adentro y desde el exilio, y la solidaridad de todos nosotros que creemos en la dignidad humana universal. Hasta entonces, Afganistán seguirá siendo el país más peligroso del mundo, y sus 40 millones de habitantes seguirán viviendo bajo control armado, esperando un mañana que parece imposiblemente lejano. Este ha sido nuestro recorrido por una de las tragedias más grandes de nuestro tiempo. Gracias por acompañarnos en este viaje y por favor no olviden a Afganistán.